Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y sobre todo analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico pendientes de las tensiones entre Irán e Israel. Tras el ataque de Estados Unidos llega el momento de la represalia, de la respuesta por parte de Irán. Se habla de un ataque en la base estadounidense en Siria y hay temor, miedo. Los funcionarios estadounidenses temen ataques de Irán en los próximos 2 días, 24, 48 horas. Ese es el plazo que se marca ahora mismo Estados Unidos. Se está hablando, por cierto, incluso de ataques en suelo estadounidense. Enseguida les contamos esto, les contamos las últimas declaraciones de Donald Trump, la postura tanto de Rusia como de China condenando estos ataques, pero vamos a empezar con últimas horas. Empezamos mirando a la OTAN. Ayer, como saben, Pedro Sánchez hacía una comparecencia de urgencia, decía que había alcanzado un acuerdo con la OTAN. España podría gastar hasta el 2,1% en defensa. Luego mandaba una carta en las redes sociales, publicaba una carta para Núñez Feijóo, donde él mismo se contradecía, pero vamos a escuchar directamente la respuesta de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Así deja en ridículo a Pedro Sánchez, al menos 3,5%. Este es Mark Rutte. To Spain, NATO has no opt-outs, and NATO doesn't know side deals or side deals. So that's on the particular question you ask about Spain. What all allies will do is that, of course, they have the sovereign right and also the flexibility to determine their path for delivering on the NATO commitments. That means how much they will spend annually, and this is exactly what we are doing. The big difference from the Welsh pledge in 2014 is this, that there will be annual reports on what nations are spending, there will be regular reviews on what is happening. In 2029 we will take stock, including on the international security situation, whether we might need to... Pendientes del mensaje de la OTAN para Pedro Sánchez, desmintiendo al presidente del gobierno español que hablaba de un 2,1% del gasto en defensa. Dice que la esperanza de la OTAN es que al menos sea el 3,5%, es decir, que cumpla con el mismo gasto que todos los demás. Pendientes de este choque entre la OTAN y Pedro Sánchez, vamos con las últimas horas. Empezamos contando que Estados Unidos evalúa un alto riesgo de represalias iraníes inminentes contra sus fuerzas. Podrían ocurrir en el próximo día o 2 días, es decir, las próximas 24 a 48 horas. Sigue, eso sí, comprometido a buscar una solución diplomática. Es lo que informa la agencia Reuters citando a dos funcionarios estadounidenses han dicho este lunes que Estados Unidos evalúa un peligro inminente de una represalia iraní contra las fuerzas estadounidenses. Pronto agregó que Estados Unidos todavía está buscando una resolución diplomática. Uno de los funcionarios decía a Reuters que una represalia iraní podría producirse en los próximos días, las próximas horas. Esto ocurre después de que el jefe de las Fuerzas Armadas iraníes prometiera acciones firmes en respuesta a los ataques a sus instalaciones nucleares. Decía literalmente: este crimen y profanación no quedarán sin respuestas, lo que apuntaba Abdulrahim Musavi en una declaración publicada en la televisión estatal. Agregaba: tomaremos medidas firmes contra el error estadounidense. También en este sentido se ha manifestado hace apenas unos minutos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, que habla de una respuesta proporcionada a Estados Unidos. También les contamos un ataque a una base estadounidense en el noreste de Siria. Empiezan las represalias por parte de Irán. Varios medios iraníes, la agencia MER, la agencia Fars, habla de un ataque este lunes contra la base de Kasrak en la provincia occidental de Hasaka, donde se encuentran estacionadas las fuerzas estadounidenses. Esta base habría sido blanco de un ataque. Según el sitio web de noticias iraquí Al-Maloma, el ataque desencadenó el estado de alerta entre las tropas estadounidenses. Dice que las fuerzas de Estados Unidos en la base de Kasrak, en el noroeste de Hasaka, fueron atacadas directamente esta mañana con un proyectil de mortero disparado desde una fuente desconocida. Añadían que tras el ataque se llevó a cabo una operación de barrido a gran escala cerca de la base, especialmente en las zonas este y norte. Se impusieron estrictas medidas de seguridad en todos los accesos principales. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado nuevamente que los ataques contra instalaciones nucleares iraníes causaron daños monumentales. Decía, se causaron daños monumentales a todas las instalaciones nucleares de Irán. Decía, destrucción es un término preciso. La estructura blanca que se muestra está
profundamente incrustada en la roca, incluso con su techo muy por debajo del nivel del suelo y completamente protegida por las llamas. Dice Trump que el mayor daño se produjo muy por debajo del nivel del suelo. En el blanco, este era el mensaje de Donald Trump. Military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Mientras tanto, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha enviado a su ministro de Exteriores a Moscú este lunes, Abbas Araghchi, reunido con el presidente ruso Vladimir Putin, con precisamente el presidente ruso, que condena este ataque por parte de Estados Unidos. Habla de una agresión injustificada. Donald Trump e Israel han especulado públicamente con matar al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. También hablan de un cambio de régimen, un paso que Rusia teme que pueda hundir Oriente Próximo en el abismo. Putin ha condenado los ataques israelíes, también los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán. Habla de una agresión injustificada por parte de Estados Unidos. Rusia, también China, se posicionan tras este ataque histórico de Estados Unidos contra Irán. Estas son las últimas horas, llega el momento del análisis de los expertos, llega el momento de esta programación especial en Negocios Televisión, pendientes del ataque de Estados Unidos, también de las represalias iraníes. Vamos a analizar estos temas de la mano de los mejores expertos. Hoy contamos con José Miguel Villarroya, historiador. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas. No, me parece que tenemos un problemilla. Tenemos a Fernando Moragón, experto en geopolítica. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sergio? Tenemos Encantado también de estar con a vosotros. Andrew Smith. ¿Qué tal? Muy buenas, Andrew. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos a Adrián Celaya, presidente de ECAI Group. ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián. Buenas tardes. Hola, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues a Villarroya le dejamos para otra ocasión. Tenemos tiempo, porque estamos prácticamente desde hace un mes en programación especial. Luego contaremos con Villarroya, pero empiezo con vosotros. Empiezo mirando estas consecuencias del ataque de Estados Unidos. Habla ya de un ataque iraní, un ataque posiblemente de milicias pro-iraníes contra la base de Estados Unidos en Siria. Los funcionarios de Estados Unidos temen represalias en las próximas 24 a 48 horas. Adrián, si te parece, empezamos contigo. ¿Qué esperas por parte de Irán y también cómo valoras estas informaciones que apuntan a un ataque en la base de Estados Unidos en Siria? Bueno, yo creo que después del ataque de Estados Unidos sobre las centrales nucleares, que parece claro, poco a poco van saliendo los datos, pero parece claro que en buena parte ha sido un ataque fallido. Teníamos dos escenarios, un escenario de respuesta contenida, una respuesta contenida que hubiera sido fundamentalmente enfocada desde Irán contra Israel. Es decir, vamos a atacar a Israel, que al final es un proxy de Estados Unidos, vamos a continuar atacando o vamos a incrementar los ataques, pero no atacar directamente a Estados Unidos. Esto hubiera sido una respuesta contenida frente a las distintas hipótesis que estaban surgiendo. Pero aquí tenemos, yo creo que dos elementos claves. Uno es este ataque ya a una instalación, a una base militar de Estados Unidos en Siria, en Hasaka concretamente, que ya hace, digamos, saltar el escenario de una respuesta contenida, implicar ya un ataque directo a Estados Unidos. Y, por otro lado, otro elemento muy importante de estos 2 días, diría que las declaraciones de distintas personas en el ámbito ruso, en el gobierno ruso, y fundamentalmente declaraciones de María Zaharova y de Medvedev, que han saltado, digamos, la dinámica habitual de las declaraciones rusas sobre lo que estaba sucediendo en Irán de los días anteriores. Y lo han hecho en 2 niveles. Zaharova respondiendo a un comentario de Marco Rubio, en el que simplemente dijo que Estados Unidos, China y Rusia estaban de acuerdo en que Estados Unidos no debía tener una bomba nuclear, y le llevó a la contraria. En este caso, cosa que hasta ahora nunca se había hecho, ¿no? Le llevó a la contraria y le dijo que no hablase por China y por Rusia, porque China y Rusia tienen sus propias vías para expresar sus opiniones. Y esto en este momento tiene un enorme significado. Y por otro lado, Medvedev
hizo referencia, ya sabemos que las declaraciones de Medvedev suelen ser especialmente agresivas, pero hizo referencia a que varios países están dispuestos a ceder armamento nuclear a Irán en este momento. Y la interpretación que hizo todo el mundo es que estaba hablando, entre esos países, estaba hablando evidentemente de Rusia. Se ha especulado a qué otros países se estaba refiriendo, probablemente se decía Pakistán y Corea del Norte, pero estas declaraciones son en sí mismo una ruptura de la forma de actuar de Rusia frente a este procedimiento hasta ahora. En esas mismas declaraciones, Medvedev también hizo referencia al derecho de enriquecimiento de uranio por parte de Irán y al derecho a defenderse, a utilizar ese enriquecimiento para defenderse por todos los medios. Es decir, un cambio también frente a posiciones anteriores que, bueno, tienen evidentemente su lógica cuando un país es atacado por otras potencias nucleares, pero que rompen lo que era el tono diplomático de Rusia hasta el momento. Yo creo que esto nos indica. Hoy vamos a ver qué es lo que surge de la reunión del ministro de Asuntos Exteriores en Rusia con Vladimir Putin y con el Consejo de Seguridad, pero todo esto nos indica que efectivamente ahora no vamos a una estrategia de contención, que Estados Unidos ha roto los equilibrios y que esto no va a ser un salto adelante más. Es decir, que Irán y Rusia van a responder de forma contundente y esto ya nos sitúa también ante la clara posibilidad de un cierre del Estrecho de Hormuz, de un cierre selectivo del Estrecho de Hormuz. Ahí se ha hecho referencia también a unas digamos, gestiones de Estados Unidos hacia China para que China presione a Irán para evitar el cierre del Estrecho de Hormuz, y China, bueno, ha hecho una respuesta en la que, entre otras cosas, ha apuntado a que China no tiene problemas. Y esta es, claro, la clave de un cierre selectivo, que el que cierra el estrecho, en este caso Irán, seleccionaría a qué países afecta y a qué no, por razones de a quién quiere dirigir la represalia o por razones de oportunidad en la gestión de algo de tanta dimensión económica y política como el cierre del estrecho, ¿no? Bueno, pues pendientes del cierre del Estrecho de Hormuz. Ayer les contábamos que el Parlamento iraní ya había aprobado esta decisión. Falta la decisión final, la aprobación final por parte de Jamenei. Pendientes también de la postura de Rusia o de China. Andrew, miembro del IS de Londres, analista del Centro para el Bien Común de la UFV. Andrew Smith, cuéntanos también cuál es tu opinión ante esta nueva escalada y estos supuestos ataques de Irán ya contra bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio, en concreto en Siria, y los temores en Estados Unidos a una mayor escalada. Esperan ataques en las próximas 24 a 48 horas. Buenas tardes. La incertidumbre es la norma desde hace 5 meses, desde que Trump entró en la Casa Blanca, y no ha cambiado en absoluto. El ataque por milicias o por elementos no identificados a la base americana en Siria es posiblemente en el nivel de escalada el peldaño más bajo que se podía aceptar, y no me extrañaría que, como cuando con el asesinato de Soleimani en enero del 2020, estuviera ya negociado de antemano entre iraníes y americanos para hacer una retaliación o una respuesta moderada que salve la cara del régimen iraní y que al mismo tiempo no provoque una escalada del conflicto. Como ha ocurrido anteriormente, todo está pendiente de las opciones de lo que vaya a hacer Irán en los próximos días o las próximas semanas. Tiene una posición muy complicada a raíz de la visita del ministro de Exteriores a Moscú, a pesar de la retórica contundente y las palabras exabruptas posiblemente dirigidas a su audiencia local y a la audiencia local iraní y de sus allegados. Es bastante decepcionante para los iraníes, puesto que la petición de armamento no ha sido asistida. Los rusos han dicho que lo necesitan para su operación especial en Ucrania. El apoyo se reduce a diplomático, como hemos visto ayer en Naciones Unidas.
y a declaraciones, por supuesto, de acorde con toda la comunidad internacional, de lo alarmados que estamos, de lo que hay que es contener el conflicto y buscar una vía diplomática. Irán se encuentra mucho más solo de lo que pensaba que iba a estar, y sus tres objetivos principales de los ayatolás desde el año 79 con respecto a su política exterior en Oriente Medio, que era 1, obliterar a Israel, 2, echar a Estados Unidos de Oriente Medio, y 3, reestructurar una construcción de seguridad en Oriente Medio de acuerdo a sus intereses, están más lejos que nunca de conseguirlas. Lo que tienen que buscar es cómo en serio va a Estados Unidos y cómo no provocar a Estados Unidos para que pase de su estrategia de destrozar el programa nuclear iraní a pasar a lo que se llama regime change, o cambiar el régimen de los ayatolás. En este último caso, Israel ya está ablandando los objetivos. Por ejemplo, el país ya no tiene internet, están bombardeando y debilitando todas las posibles instalaciones de comunicación, inteligencia y command de los pasdaranes, previniendo un ablandamiento que produce un vacío de poder muy preocupante, que puede parecerse a lo que pasó a Siria e Irán no hace muchos años. Por lo tanto, el gran dilema es qué va a hacer Irán ahora, si va a apostar por sobrevivir, lamer las heridas y luchar otro día, o si va a lanzarse a un órdago en el cual puede perder el poder efectivo. Y me gustaría referirme al último punto sobre los resultados de la operación contra Fordo, Natanz y Isfahan. Hoy aviones israelíes han vuelto a bombardear y han vuelto a pasar aviones de reconocimiento, puesto que las informaciones que han recibido sobre el ataque de los americanos son inconclusas. Se ha hecho daño, pero faltan 400 kilos de uranio enriquecido a un 60%, y que ya la organización en Viena ha pedido explicaciones a los iraníes de dónde están, y ha habido justamente un par de días antes de la operación americana fotos vía satélite que ven convoys de camiones llevando algo fuera de esa base. Entonces el gran problema es dónde están estos 400 kilos, que son suficientes para aproximadamente unas 6 o 8 bombas, y cómo pueden acabar la labor de finalizar con el programa iraní sin inspecciones in situ, sin inteligencia humana y solo basados con inteligencia técnica. Por lo tanto, vuelvo a lo que decía al principio, estamos en un momento de incertidumbre y sobre todo de opciones que varían desde una solución relativamente contenida a una escalada que produciría unos resultados bastante comprometedores a largo plazo para la región, pues sería posiblemente convertir a Irán en un estado más fallido de lo que es ahora. Bueno, pues Donald Trump, que sacaba a pecho sobre estos ataques a las instalaciones nucleares. Hoy, como bien decía Andrew, Israel ha vuelto a atacar en la instalación nuclear de Fordo. Se habla incluso de que Israel ya está lanzando mensajes a Irán para reducir la tensión, para desescalar este conflicto. Es lo que apuntaba Wall Street Journal. Irán, de momento, ha rechazado estas peticiones. Dice que antes tiene que responder a Estados Unidos. Precisamente, Fernando, sobre estas respuestas, sobre estos ataques a bases militares, te quiero preguntar. El foco está puesto en esta base en Siria. Se habla de que hay miedo entre funcionarios estadounidenses de más ataques en las próximas 24 a 48 horas. Ojo, porque no solo están hablando de bases militares en Oriente Próximo, se habla de activar células terroristas en las principales ciudades de Estados Unidos, Washington, Nueva York. ¿Hasta dónde crees que va a llegar la respuesta de Irán, Fernando? Bueno, aquí hay que decir que esto es pura propaganda. Quiero decir, esto de que van a hacer ataques terroristas en Washington y tal, y que va un poco menos que Barder de Estados Unidos con los agentes secretos infiltrados de Irán, esto no tiene el más mínimo sentido. Es decir, vamos a ver,
Vamos a ir por partes. Lo primero, el ataque contra Siria por parte de seguramente un grupo de las milicias, de las variopintas milicias chiitas proiraníes que hay en la zona. Han lanzado un morterazo, es decir, no sabemos si son morteros de 80 milímetros, es decir, de 60, que son más pequeños, no creo que pasen de 120. Es decir, eso lo están haciendo constantemente. Es decir, esto no es nada. Es decir, constantemente hay milicias chiitas proiraníes cada cierto tiempo lanzando algún tipo de ataque mucho mayores que este, que ya digo, casi un morterazo. Entonces, bueno, a lo que hace aquí la propaganda norteamericana es, bueno, inflarlo. Esto no es nada, ya digo, lo hacen constantemente y no salen las noticias. Ahora salen las noticias porque interesa que salga. Eso es algo habitual, ya digo, las milicias chiitas proiraníes cada cierto tiempo están atacando las bases norteamericanas en Siria. Es decir, esto no tiene ninguna importancia, cero. No sirve para nada. Luego, vamos a la siguiente, sobre el tema de Fordow. A ver, los iraníes pueden atacar Fordow todo el tiempo que quieran. No tienen las bombas necesarias para ello, ni aviones que puedan transportarla. Con lo cual, no la hacen ni rasguños. Eso para empezar. Luego, tenemos los famosos, los famosos camiones con la famosa foto que había en Fordow, que estaban allí hace unos días antes del ataque. Esos camiones no estaban retirando nada. Esos camiones estaban llevando escombros para sellar las entradas a Fordow. Con lo cual, pues eso, no esas informaciones que se dan por ahí son falsas. No se estaban llevando los 400 kilos esos de uranio enriquecido que tiene supuestamente, pues tampoco sabemos lo que tiene, ¿eh? Es decir, esto es lo que nos cuentan los grandes medios de comunicación occidentales y los medios de desinformación anglos, fundamentalmente británicos y norteamericanos. Es decir, la cuestión es, como digo, bueno, es decir, esto no es así. De hecho, un general de la Guardia Revolucionaria, varios días antes de los ataques norteamericanos, ya dijo en la televisión iraní, o sea, nada secreto, que esos 400 kilos o los que fueran, es decir, de uranio enriquecido que tienen supuestamente al 60%, hacía tiempo que se habían retirado de donde estaban y que estaban escondidos en nuevas bases secretas. No sabemos dónde están, pero que no los han quitado hace 2 días. De hecho, lo que cuenta este general iraní es que desde marzo ya sabían que Israel iba a atacarles, con lo cual desde marzo se han estado preparando para ello, entre otras cosas retirando este tipo de elementos especialmente sensibles, como puede ser el uranio enriquecido, y, por supuesto, fabricando al máximo posible misiles en preparación al ataque que venía por parte de Israel y posteriormente por parte de Estados Unidos. Hay que decir aquí que la respuesta, yo creo, vamos a ver, porque Irán es un país muy complejo y está en una situación muy difícil, tiene que medir muy mucho su respuesta, pero yo creo que la respuesta va a ser más de lo mismo. Es decir, no olvidemos una cosa. Atacar los intereses norteamericanos en la región es atacar a Israel. Es decir, es el mayor interés norteamericano en la región, se llama Israel. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en la guerra? Es en ese intercambio de golpes entre Irán y Israel. Pues que los iraníes en esta guerra del gas están ganando. Y van a ganar si no intervienen nuevamente los norteamericanos. Porque el desastre que tiene ahora mismo Israel es tremendo. Pero tremendo. No olvidemos que Israel es un estado pequeñito, muy pequeñito, del cual es aproximadamente, para que la gente se haga una idea, algo más pequeño que la Comunidad de Valencia. Quítale la mitad, que es el desierto del Negev, donde solo tienen la Eliad, la base del puerto de Eliad, que está cerrado desde hace meses, no llega ni un barco. Tenemos además la base de Dimona, algunas bases militares como Nevatín, que de estas no hablan por la censura militar, pero se sabe que han sido golpeadas muy duramente. Entre otras cosas, se estaba hablando que habían muerto oficiales marroquíes que tienen una estrecha relación con Israel, que estaban allí participando en algún tipo de formación, entrenamiento, lo que fuera. Estas están haciendo machacadas. De esto no nos lo cuentan, solo vemos lo que más o menos está en zonas urbanas, que es lo que la gente puede filmar y luego puede poner en los vídeos. Israel se encuentra en una situación desesperada. Se le acaban las municiones, pero no es que se le acaben las municiones a él, se le acaban las municiones a Estados Unidos. Los Arrow 2 y 3, que son fabricados en Israel, pero tienen componentes norteamericanos, ahora mismo tienen graves problemas de suministro. Es decir, se producen unos 60 al año.
60. Estamos viendo que como mínimo, lo habitual suele ser 3, como mínimo la cúpula, bueno, la cúpula, ya no hay que llamarla cúpula, hay que llamarla el colador de hierro, la onda de David y los sistemas Arrow, más los patios norteamericanos, más el Tajar norteamericano, están siendo absolutamente ineficaces. Tienen un porcentaje de acierto mínimo y están disparándolos como si fuera una metralleta. Es decir, estamos viendo, yo he podido ver en algunos ataques lanzar 17 misiles por parte de Israel contra un solo misil iraní. Costes de, por ejemplo, los Arrows, entre 2 millones y 3 millones por misil. Algunos de los misiles que lanzan los iraníes valen $500.000. Es decir, es un desastre económico, es un desastre militar. Ahora mismo, y por eso Netanyahu a los 4 días ya estaba pidiendo que viniera a Estados Unidos a socorrerle, porque tiene a la oposición de su propio país, que está en contra del gobierno de Netanyahu. Luego tenemos, ya lo hemos visto, espantadas hacia Chipre, pero como locos, intentando salir por las fronteras de Jordania y de Egipto, hasta el punto de que el gobierno de Israel ha prohibido, esto es una cosa novedosa en la historia, ha prohibido salir a sus propios ciudadanos de su propio país. Es alucinante, para que aquello no sea una fuga masiva. Porque no olvidemos una cosa, que hay algo fundamental, y es el umbral de sufrimiento que puede tener cada país. El umbral de sufrimiento de Irán, ya lo ha demostrado durante 50 años, es enorme. El umbral de sufrimiento de Israel, del actual Israel, es mínimo. Y por eso Netanyahu estaba pidiendo desde a los 4 días ya que viniera papá a Estados Unidos a socorrerle. Porque sabe que en una guerra de desgaste no tiene opción ninguna. Hay que tener en cuenta eso, de que todo lo que importa prácticamente, quitando algunas cosas, en Israel está concentrado en una pequeña franja que va desde el norte de Gaza, desde Ascalón hasta Haifa. Por cierto, Haifa es otro puerto que está a medio funcionamiento por los bombardeos. Acaban hoy de cargarse un repetidor eléctrico en Israel, con lo cual han reconocido que 8.000 personas ya se han quedado sin electricidad. El alcalde de Tel Aviv pidiendo el otro día que se acabe ya esto porque no pueden soportar la guerra. Es decir, la información que nos están dando es completamente falsa. Es decir, es Israel ahora mismo el que está al borde del caos. De ahí que yo creo que lo que va a hacer fundamentalmente Irán es seguir haciendo más de lo mismo. Con lanzar todos los días, como está haciendo, 20 o 30 misiles, en un par de meses Israel es que se queda sin municiones. De hecho, ese es uno de los grandes problemas. Porque, y además, es decir, si tú fíjate el tamaño de uno y el tamaño de otro. Es decir, no creo que vayan a cerrar el estrecho de Hormuz porque eso perjudicaría mucho a los chinos y los chinos no están por la labor. En cuanto a la visita del primer ministro iraní a Rusia, fundamentalmente para pedirle ayuda, vamos a ver en qué se concreta, veremos si hay ayuda militar, yo creo que sí la va a haber, porque eso sí que entra dentro de los tratados entre Irán y Rusia. Es decir, no es un tratado tan fuerte de ayuda mutua en caso de guerra como el de Corea del Norte, pero sí que contempla la ayuda en temas de defensa, con lo cual yo creo que le van a suministrar algunas cosas. Ahora mismo, por suerte, los rusos, para ellos, están ganando y van a ganar en la guerra de Ucrania, otra guerra de desgaste, por cierto, para la que no están preparados los occidentales, y lo que estamos viendo aquí es una monumental mentira de Trump, que no ha hecho ni rasguños. Vamos a ver, que es que Fordow está a 90 metros, es decir, a 90 metros de montaña. Luego, a partir de ahí, está más excavado, no sabemos cuánto está excavado, ninguna de las bombas que tiene, ni la GBU esta 57, puede penetrar esto. Es decir, todo esto no lo han hecho ni rasguños, pero esto lo dicen los expertos norteamericanos cuando les consultas sobre cualquier otro país. Es decir, esto ha sido una gran estafa, una gran... y con eso termino. Un gran espectáculo que nos ha montado Trump para intentar que los iraníes caigan en la trampa y conseguir una tregua para Israel que está exhausta. Esto es básicamente. Pues vamos a analizar precisamente este ataque de Estados Unidos, estas dudas en torno a Fordow. Se habla de que Israel hoy ha vuelto a bombardear esta instalación nuclear. Hablaba Fernando sobre la asistencia de Rusia a Irán. El viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, le han preguntado precisamente si Irán ha solicitado asistencia militar y dice que están trabajando en varias áreas, que sería irresponsable revelar los detalles de esta operación. Precisamente hablando de Rusia, vamos a mirar a una última hora, en concreto
El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasil Maliuk, ha revelado este lunes que logró frustrar 2 intentos de atentado contra el presidente Volodymyr Zelensky, uno de ellos en 2024 en la sede de la presidencia, por lo que se detuvo a 2 coroneles ucranianos que, dice, trabajaban para los servicios rusos. Dice Maliuk que se supone que quienes protegen a las altas esferas del país al mismo tiempo preparaban un intento de asesinato contra Zelensky. Dice que el plan consistía en reclutar a otras personas para ejecutar al presidente en un traslado a las dependencias de la presidencia. Los 2 detenidos trabajaban para el SFB, supuestamente lograron recabar y enviar información sensible, además de preparar 2 atentados más contra Zelensky y contra el jefe de los servicios de inteligencia, Kirilo Budanov. Ha contado también el SBU, ha contado Vasil Maliuk, que otro de los ataques contra Zelensky fue frustrado en el aeropuerto polaco de Rostov. Un militar retirado polaco se ofreció a los servicios rusos supuestamente para llevar a cabo este atentado. Dice Maliuk que un militar retirado polaco fue reclutado hace décadas. Creía firmemente en la idea soviética y alimentó su propósito durante años. La tarea consistía en eliminar físicamente a Zelensky. Se consideraron varias opciones. Habla del uso de drones, de francotiradores y dice además que los colegas polacos trabajaron con profesionalidad. Fue un trabajo conjunto con ellos. Ucrania revela que frustró 2 intentos de atentado contra Volodymyr Zelensky el año pasado. Uno en la sede de la presidencia de Ucrania, el otro en Polonia. Pendientes de esta última hora, Adrián, te quiero preguntar también por este ataque de Estados Unidos. Decía ahora Fernando que fue un espectáculo. Hay muchas dudas, sobre todo en torno a esta instalación nuclear de Fordo, con Israel bombardeando de nuevo en las últimas horas. ¿Hasta dónde ha llegado este ataque de Donald Trump? ¿Ha sido un éxito o un fracaso para Estados Unidos? Bueno, la situación es hasta cierto punto confusa, lógicamente, cuando estamos hablando de instalaciones subterráneas. Entonces, cuando es difícil comprobar desde el exterior lo que hay y lo que no hay, pues es más fácil interpretar versiones distintas, ¿no? Pero bueno, los datos que tenemos pues apuntan cada vez más a que el éxito de la operación ha sido muy limitado, por no llamarle de fracaso, ¿no? Pero claro, eso depende también de cuáles fueran realmente los objetivos de Estados Unidos, de hasta qué punto sabían que efectivamente, como ha dicho Fernando, pues estas instalaciones estaban a 90 metros de profundidad y se hablaba de que las posibilidades de alcance de las bombas especiales utilizadas por Estados Unidos pues oscilaban entre 50 y 60 metros, ¿no? Bueno, había ciertas especulaciones al respecto, pero sí, desde luego, bastantes dudas de que los objetivos tuvieran éxito, ¿no? Entonces, claro, no hay que descartar que el propio Estados Unidos supiera que esto de una forma u otra iba a ser así, pero bueno, el golpe de imagen de que hemos bombardeado las centrales nucleares y luego daremos nuestra versión, pues puede de alguna forma también explicar la operación. Pero sí parece bastante claro que en los 3 casos, en las 3 centrales, los golpes han sido fundamentalmente superficiales, que los golpes de profundidad, digamos, en las instalaciones de Fordo, pues en absoluto han llegado, al parecer, al núcleo importante, al núcleo central de las instalaciones nucleares y, por lo tanto, si lo consideramos objetivamente, pues es evidentemente un fracaso. Desde luego no han acabado con la capacidad nuclear iraní. Bueno, ya está, todo el mundo admite de un lado y en el otro que incluso el uranio enriquecido fundamentalmente está fuera, sea por unas razones o por otras, y por lo tanto Estados Unidos no ha conseguido esos objetivos. Eso es, digamos, lo fundamental en este caso, ¿no? Claro, entonces esto nos obliga a pensar, como decía antes, cuáles eran realmente los objetivos de Estados Unidos, si era una cuestión de imagen o era lanzar un primer movimiento, esperar la respuesta, porque al final lo que todos sabemos es que el reto nuclear es simplemente un pretexto, que el objetivo real es el cambio de régimen en Irán. Y esto la historia nos lo demuestra perfectamente. Ya desde el proyecto Nuevo Siglo Americano del año 2000 ya se fijan los países de Oriente Medio como objetivos a ir derribando uno tras otro por razones de control de Oriente Medio y de alguna forma de cerco progresivo y control progresivo hacia Rusia y China. Esta
estrategia no ha cambiado en 25 años y se ha utilizado un pretexto con un país y otro pretexto con otro. Con Irak eran armas de destrucción masiva que no existían, en Libia eran que estaban bombardeando a su propia población, decían, una absoluta mentira, en Siria que habían ataques con armas químicas, que eran cuando se produjeron, luego se vio claramente, fueron operaciones de la inteligencia británica, con lo cual ahora, pues con el caso de Irán es el arma nuclear. Esto no quiere decir que la posible construcción de un arma nuclear no sea importante, pero no porque pensaran con ella atacar a Israel, sino precisamente porque es lo que les blindaría frente a un cambio de régimen impulsado desde el exterior. El objetivo es controlar Oriente Medio e Irán es, en principio, la última pieza. Entonces, precisamente porque el objetivo es el cambio de régimen, es lo que hace muy difícil que este tema se cierre a medias y lo que hace muy difícil que Rusia, o casi imposible, que Rusia y China permitan que ese cambio de régimen a favor de un régimen títere de Occidente sea posible. Por lo tanto, si Estados Unidos continúa apretando, pues tenemos una perspectiva muy, muy negativa porque Rusia y China no tienen más remedio que implicarse hasta el final, por supuesto. Bueno, pues pendientes de Rusia y de China con nuevos mensajes por parte de Irán que quiere que Estados Unidos pague directamente por sus ataques. Hoy les contábamos que la embajada estadounidense en Qatar estaba evacuando a sus ciudadanos. Ojo, porque el gobierno británico emite en estos momentos una advertencia a sus ciudadanos en Qatar. Pide que se resguarden en el lugar hasta nuevo aviso. La mirada puesta en Qatar. Hoy el ataque tenía lugar en Siria, en la base militar estadounidense en Siria. También vamos a mirar declaraciones por parte de Irán, alto funcionario iraní, hablando con la CNN. Ojo con esto, dice: los llamados a un alto el fuego temporal son una artimaña destinada a evaluar nuestra voluntad de continuar la guerra. Le han preguntado sobre la duración de este conflicto. Estábamos analizando antes precisamente la capacidad defensiva de Israel con la cúpula de hierro que está sufriendo con estas embestidas de los misiles iraníes, con los misiles Arrow que empiezan a escasear ya no solo en Israel, sino también en Estados Unidos. Pues ojo, porque un alto funcionario iraní dice que la guerra podría durar 2 años. Dice Irán, la guerra podría durar 2 años y estamos preparados para eso. Declaraciones por parte de Irán en este momento de alerta en Israel, también en Estados Unidos a la espera de nuevos ataques. Irán se prepara para una guerra de desgaste. Dice que podría durar 2 años y que están preparados para eso. Atentos a las últimas horas. Andrew, quiero conocer también tu opinión sobre este ataque histórico de Estados Unidos y si ha sido o no un éxito. ¿Cómo valoras estas declaraciones de Donald Trump que, bueno, pues se califica estos ataques como portentosos, ¿no? Dice que han sido completamente destruidas las instalaciones. Trump me sorprendería que dijese otra cosa que no lo que ha dicho, y también por el portavoz iraní de asustar con una guerra de 2 años o una guerra eterna, que es exactamente el mensaje de Trump durante su campaña electoral, que no quería meter a Estados Unidos en guerras eternas como la de Afganistán y la de Irak. Lo que estamos visualizando en el desgaste que hay entre Israel e Irán llevan más de 10 días, llevan desde el 7 de octubre del 23 en un conflicto primeramente indirecto y luego ha sucumbido desde hace unas semanas ataques directos entre ellos. Lo que se está visualizando en estos momentos es que las 3 grandes potencias revisionistas del planeta, que son China, Rusia y Estados Unidos, están configurando su agenda particular y sus intereses a nivel global. Y claras esferas de influencia. Oriente Medio entra dentro del campo de la esfera de influencia norteamericana, la antigua Unión Soviética y posiblemente partes del Pacto de Varsovia en la zona de influencia rusa, y el Mar del Sur de la China y la primera línea de islas en la zona de influencia china. Por lo tanto, las reacciones de Rusia y de China son bastante desesperanzadoras para Irán, puesto que les prestarán todo el apoyo que se le puede prestar
para desgastar a Estados Unidos en su zona de influencia, pero no va a ir a más allá en un proyecto directo. Y hay tres cosas que tienen en común con respecto a Irán y a Oriente Medio, las tres grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos. La primera es que ninguna de las tres quiere que Irán tenga arma nuclear y que inicie un proceso de proliferación en la región que podía llevar en un proceso bastante corto de unos años o meses a que haya 5 o 6 potencias nucleares en una zona muy volátil. Segundo, nadie quiere desestabilizar los precios de hidrocarburos y de energía y crear una recesión. Por lo tanto, sería mantener la capacidad reactiva de la OPEC con respecto al petróleo. Cerrar los estrechos de Hormuz sería contraproducente sobre todo para Irán, porque ellos exportan 1.600.000 barriles diarios, que es una proporción muy inferior a los 4.200.000 barriles que tienen de capacidad que se llama window of... ¿cómo se llama? La ventana esta que tienen de margen para sostener los precios. Luego hay una inversión muy clara en la región en los últimos años para evitar exactamente este escenario. Hay una tubería o una pipeline que va desde los campos occidentales de Arabia Saudí al Mar Rojo, el cual para transportar petróleo y evitar Hormuz. Los Emiratos Árabes Unidos tienen también otra tubería que va a un puerto ya en el Mar Arábico, en el Índico. Y los pozos del norte de Irak, el más rico es Kirkuk, pero también están en Mosul. Estos tienen una tubería directa a Ceyhan, en Turquía. Por lo tanto, el impacto sería muy limitado y sobre todo afectaría, como dijo uno de mis compañeros, a China, y China no tiene ningún interés en que su economía se vea dañada. Por lo tanto, y el tercer punto que tienen las tres potencias en la región es que desean que haya una estabilidad y se haga un acuerdo tipo como se hizo en Europa, Helsinki en 1975, en la región de Oriente Medio, que sea un polo de desarrollo para que las economías y las inversiones de estos países que tienen un surplus financiero bastante grande pueda contribuir al crecimiento. Así pues, las perspectivas para Irán me temo que son mucho más desesperanzadoras que para Israel en este caso, y lo que tiene que estar pensando seriamente los iraníes en esta incertidumbre, uno ya no sabe si creer las balandronadas de Trump o no, pero uno siempre queda con la duda de que puede hacer lo que dice, o quizás no lo haga, o como él dice, parafraseando a Stalin, ni yo sé lo que voy a hacer dentro de unos días. Este tipo de incertidumbre los mantiene en un estatus en el cual no pueden estar seguros si realmente es el cambio de régimen lo que se pretende últimamente. En mi opinión, yo veo que sería un gran error. Sé que este debate está existiendo en Estados Unidos en estos momentos sobre si entrar a derribar el régimen o no. Está clarísimo que sería un error repetir lo que pasó en Afganistán e Irak, y por lo tanto, sin una intervención terrestre, lo más que se puede llegar a Irán es desestabilizar el régimen, crear un vacío de poder y que unidades como los guardias de la revolución y el ejército se conviertan en milicias y tengamos un triste escenario como el que tuvimos en Siria y en Irak durante los últimos 15 años en la región, o un escenario tipo Afganistán en los años 90. Esto va a provocar unos impactos globales, flujos de refugiados, cambios inherentes en los países vecinos, pero es el nuevo orden que se está fraguando y por lo tanto vuelvo a decir que las tres potencias principales que dominan la zona, China, Rusia y Estados Unidos, son todas revisionistas. Por lo tanto, lo único que tenemos garantizado es que lo que suceda en el futuro no se va a parecer mucho a lo que hemos tenido en el pasado.
Bueno, pues de momento Estados Unidos ya ha dejado clara su postura en este conflicto, ha entrado de lleno en esta guerra con Irán. Precisamente vamos a hablar de otro de los actores secundarios de este conflicto, en concreto China. El ministro de Asuntos Exteriores dice que los ataques de Estados Unidos a las instalaciones nucleares iraníes establecen un mal precedente. Pide a todas las partes en este conflicto tomar medidas para calmar la situación, volver al diálogo y la negociación. En Rusia, se lo contábamos antes, Sergei Ryabkov, viceministro de Asuntos Exteriores, no descartaba asistencia militar a Irán. Dice que están trabajando en varias áreas. Fernando, te quiero preguntar por esto. ¿Hasta qué punto se pueden involucrar Rusia y China en este conflicto y hasta qué punto pueden ayudar a Irán después de que Estados Unidos ya haya atacado? No solo Rusia y China, también Pakistán. No olvidemos que los pakistaníes son aliados preferenciales de los chinos y viceversa, porque tienen muchos intereses conjuntos con la famosa iniciativa de la Franja y de la Ruta y con el corredor económico chino-pakistaní. Es decir, otra potencia nuclear. De hecho, ya sabemos, sí, los iraníes tienen armas chinas desde hace tiempo y ya hay más que indicios de que a través de Pakistán los chinos les están mandando armas. Pero, dicho esto, evidentemente no se van a implicar directamente. O sea, no va a haber fuerzas chinas allí en Irán, ni fuerzas rusas allí peleando. En sentido amplio, tendrán como los europeos y como los norteamericanos, entre comillas, instructores. De hecho, no olvidemos que una de las razones por las que no han bombardeado la central nuclear de Bushehr es porque por los rusos, dijo Putin, dijo en concreto, allí tenemos más de 200 técnicos, ingenieros, etcétera, en la central nuclear de Bushehr trabajando. Si se les ocurre atacar a los norteamericanos o a los israelíes la central nuclear de Bushehr, lo consideraremos básicamente como si fuera una declaración de guerra. Qué casualidad que no la han bombardeado. A ver, aquí, efectivamente, yo creo que Irán lo que va a seguir es a lo suyo, porque con eso tiene la guerra ganada. Es que la situación de los anglos es ahora mismo desastrosa en la región, porque por eso está intentando Trump, a través de estos bombardeos fantasma, es decir, que no consiguen nada, intentar que Irán se equivoque, tome una decisión equivocada, errónea, y aumenta la escalada que legitimaría una intervención militar aérea, no terrestre. Terrestre no se les pase ni por la cabeza porque sería el mayor error de la historia militar norteamericana. Si se meten en Irán, se acabó el imperio norteamericano. Es decir, es un país que, ya digo, es que es enorme, es que es como 3 veces España. Hay que olvidarse de eso. Sería una serie de bombardeos, pero no se gana ninguna guerra con bombardeos. Solo hay un caso conocido de una guerra que se ganó con bombardeos y son unas circunstancias muy especiales, que fue la guerra de Kosovo. Y estamos hablando de un país que, bueno, ni comparable ni con Kosovo ni con Serbia, quiero decir, en todo. Entonces, aquí lo que tenemos es, como bien señalaban mis compañeros, un intento de cambio en el poder y tirar abajo la República Islámica de Irán, no tanto para poner a un sucesor, digamos, que eso lo veo más difícil, como de caotizar lo que tenemos en Libia y en Siria. Países caotizados con muchos señores de la guerra, aprovechando diferencias étnicas, etcétera. Esto sería un desastre inaceptable para Pakistán y para China, también para Rusia, pero inaceptable. O sea, Pakistán no puede permitir un Irán inestable, un Irán caotizado, entre otras cosas por Baluchistán, porque ellos tienen una población enorme en Baluchistán de baluches, y los iraníes también. Y uno de los digamos, intentos históricos de desestabilizar tanto Pakistán como Irán en diferentes épocas ha sido el crear un gran Baluchistán. No, a ver, esto no lo van a permitir. Quiero decir, aparte que los chinos tienen un acuerdo estratégico del que conocemos solo una parte, al máximo nivel por 25 años con Irán, en el que se comprometían, o sea, se comprometieron, mejor dicho, a invertir 400.000 millones de dólares en Irán en esos 25 años. Es decir, hay que descartar que no se van a implicar. Otra cosa es que se impliquen a lo bestia. Es decir, no, pero que les van a suministrar armas, seguro. Y no olvidemos una cosa, que es que Irán lleva siendo desestabilizado o intentando desestabilizarlo desde los inicios de la Revolución Islámica. Ya, lo primero que tuvieron fue la guerra que les lanzó Irak contra Irán, y ni por esas pudieron. Científicos nucleares, si antes de esto han matado ya un montón, los israelíes y los norteamericanos, fundamentalmente los israelíes.
Pero no olvidemos también una cosa, pues si han hecho ataques de todo tipo, entre ellos ataques, ciberataques brutales, como el famoso que se hizo contra la central o las instalaciones nucleares de Natanz, con el famoso virus Stuxnet, que destruyó un montón de centrifugadoras. Pero si es que lo han intentado todo y no han podido. Aquí el que es, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, resiliente es Irán. Y el que no es nada resiliente es Israel, que por primera vez está siendo atacado en su territorio. Y es que es muy fácil bombardear a los demás, especialmente si no tienen sistemas antiaéreos, como en Gaza, a los palestinos. Pero es muy distinto que recibir tú las bombas. Y ya lo estamos viendo. Es decir, el pánico que está cundiendo en la sociedad israelí, tremenda. Mientras que lo que están produciendo en Irán es que incluso la oposición esté, por un tema de nacionalismo, ahora mismo arropando al actual gobierno iraní. No, yo quiero decir, aquí no hay que engañarnos. Es decir, los que tienen una situación desesperada son los norteamericanos y los israelíes, que no saben cómo meterle mano a un Irán que lo han intentado de todas las maneras posibles y no lo han conseguido. De hecho, ya digo, fijaros hasta qué punto esto que ha hecho Trump no es más que una operación de marketing para intentar engañar a los iraníes. La central, en las instalaciones nucleares de Natanz. Han atacado Natanz la vieja, por decirlo de manera comprensible. Las antiguas instalaciones de Natanz, donde se hizo lo de virus Stuxnet, que ya no funcionan. La nueva Natanz no la han tocado, ni siquiera la han atacado. Es decir, es que todo es una operación de marketing. Lo que pasa es que, bueno, claro, los medios occidentales pues nos cuentan lo que nos cuentan, pero no. Es decir, esto es están contando Trump, es toda una farsa, es decir, una mentira. Y no olvidemos que los medios anglos están constantemente mintiendo. Y ahora mismo nos están contando unas películas. No olvidemos que todavía, ya cada vez menos, ¿no? Pero todavía hay quien dice, medios anglos, es decir, que Ucrania puede ganar la guerra contra Rusia a estas alturas. Que nos estuvieron vendiendo ese cuento durante mucho tiempo. Pues aquí nos intentan vender otro cuento igual. Y quienes están a la desesperada son los israelíes. Y lo vamos a ver, no hace falta. Evidentemente, esto de que Irán pueda aguantar 2 años, pues esto es propaganda. Pero no hace falta que aguante 2 años. Con que aguante 2 o 3 meses le sobra. Si es que Israel no tiene fondo para más. No tiene municiones, no tiene armamento. La población está en contra del régimen de Netanyahu. Un señor que ahora mismo está prolongando la guerra por sus propios intereses personales. Porque si no va a ir a la cárcel, porque tiene 200 procesos judiciales abiertos por corrupción y por 1000 cosas más, por intento de cargarse su propia constitución. Es decir, a través de una reforma del sistema judicial. Es decir, que la división interna que hay en Israel es brutal. Pero esto también se puede decir en Estados Unidos. Ya han salido los demócratas, obviamente, diciendo lo que está haciendo el señor Trump es inconstitucional, porque el Parlamento, es decir, el Congreso norteamericano, tendría que aprobar este tipo de ataques. Y ya están viendo la posibilidad de meter un impeachment. Es decir, la división interna del mundo anglo-sionista ahora mismo es brutal y no saben lo que hacer. Por eso está dando bandazos Trump, intentando a ver si hay suerte y se equivocan los iraníes. Pero yo creo que no se van a equivocar y si mantienen esta guerra de desgaste, no les hace falta 2 años. Es decir, yo creo que en 2 meses, 3 meses, si es que ni los norteamericanos pueden proporcionar armamento suficiente, ni los israelíes tienen la capacidad de producirlo, con lo cual se van a quedar sin sistemas de defensa antiaéreos y a partir de ahí Irán lo que va a bombardear a placer. Y por eso la prisa y por eso todo se está haciendo deprisa y corriendo. Porque saben que aunque en una guerra de desgaste, Israel no está preparado para una guerra de desgaste. Irán se ha preparado para una guerra de desgaste desde hace muchos años. Así que sí es importante decir, en Fordow, si somos estrictamente serios, no sabemos lo que hay. Es decir, puede que haya centrifugadoras, puede ser, puede que haya cualquier otra cosa, puede que estén construyendo la estrella de la muerte de Star Wars. Es decir, no lo sabemos. No sabemos qué hay en Fordow porque ahí no han entrado la Organización Internacional de la Energía Atómica. No sabemos qué se está haciendo allí. Y estos planos que están saliendo de las instalaciones que han bombardeado y tal, y de los túneles y tal, si es que no lo sabemos. Esas son suposiciones de los medios anglosajones. Es decir, pero no sabemos lo que hay, ni cuántos túneles hay, ni la profundidad real de las instalaciones en Fordow, más allá de esos 90 metros. Es decir, y que ya digo que esto de la GBU ha sido más que otra cosa de intentar probar una bomba que no se había probado nunca. Pero ya hemos visto, es decir, lo que han hecho pues son los cráteres típicos de una bomba de penetración
que claro, como penetra tiene que hacer un agujero. Es decir, pero las instalaciones de Fordo solo se pueden destruir de una manera, con una bomba nuclear táctica. Esperemos que esta panda de chiflados no lleguen a eso. Y finalmente, los revisionistas son ahora mismo las potencias revisionistas de Estados Unidos, que se está cargando el derecho internacional. Ya sabemos que ellos no obedecen el derecho internacional, solo obedecen el orden internacional basado en reglas, es decir, lo que a nosotros nos da la gana, y los que están provocando la escalada en la generación de nuevas potencias nucleares es Estados Unidos, porque con lo que ha hecho ahora mismo Trump, ha mandado el siguiente mensaje al mundo entero. Ha mandado el mensaje: sigan ustedes lo que ha hecho Corea del Norte, porque a estos no les ataca nadie. Sin embargo, a Irán, a Libia, a Siria, los atacamos. Irán estaba dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear. Sálganse y fabriquen bombas nucleares, porque es la única garantía de que no les vamos a bombardear. Porque el derecho internacional y los tratados, Estados Unidos le dan absolutamente igual, por no decir una cosa más gorda. Estos son los que realmente están cargándose el orden internacional, no basado en reglas, sino en el derecho internacional. Y este es el mensaje que están mandando ahora mismo los saudíes, los emiratíes. Todos deben estar pensando: vamos a hablar directamente con los chinos, con los rusos y tal, para que nos fabriquen armas nucleares, bueno, mejor dicho, para que sigan apoyando nuestro programa nuclear civil, y a partir de ahí podamos construir bombas atómicas, porque es la única garantía que tenemos de que no seremos atacados en un momento, no olvidemos, en el que cada vez más los saudíes y los emiratíes están mirando hacia China por intereses económicos. Bueno, pues nosotros también vamos a mirar a China, vamos a mirar también a Rusia. Adrián, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Hasta qué punto se pueden involucrar en este conflicto y hasta qué punto están condenando estos ataques de Estados Unidos? La condena evidentemente es clara y rotunda. Y bueno, eso no es, yo creo que no es sorprendente en sí mismo, ¿no? Ya he comentado antes que ha habido declaraciones que han ido más allá estos días en Rusia y que nos revelan un nivel de, digamos, de aceleración del conflicto hasta ahora desconocido, ¿no? Y que también puede lógicamente tener relación con el nivel de implicación de Rusia en el mismo conflicto. Pero bueno, ya desde el primer día se hablaba de que estaban habiendo movimientos de transporte de mercancías extraños desde Rusia a través del Caspio y desde China a través de Pakistán y a través de ese corredor terrestre por ferrocarril que se ha inaugurado precisamente hace un mes entre China e Irán, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es el límite. Bueno, el límite, yo creo, de alguna forma, como lo ha comentado Fernando, el límite práctico pues va a ser no implicarse directamente mientras no sea necesario. Estamos hablando de que Irán es una pieza estratégica clave dentro del mundo emergente y claro, en ese contexto ellos no van a dejar caer esa pieza estratégica, pero tampoco van a hacer esfuerzos más allá de lo necesario mientras no esté en riesgo de caída. Y ese riesgo todavía no existe. Efectivamente, en esa guerra táctica a distancia, misilística y de bombardeo entre Israel e Irán, pues todo parece poco a poco que va evolucionando hacia una creciente mejoría de la posición de Irán y deterioro progresivo de la posición de Israel. Esto no quiere decir que Irán no tenga puntos débiles. Tiene puntos débiles muy claros, que son la aviación y el armamento antiaéreo. No tiene armamento de última generación en los dos ámbitos. Y ahí sí hay, por ejemplo, un cierto reproche desde Irán y China hacia Irán, que había habido movimientos ya desde hace años para que Irán acelerara el proceso de introducción de las S-400, del armamento antiaéreo S-400, de los sistemas S-400 en lugar de los S-300, que no son, digamos, de última generación, y en el ámbito de la aviación, fundamentalmente para la introducción de los aviones de quinta generación. Y no han dado estos pasos, pues en buena parte porque confiaban en que, o pensaban que para ellos lo fundamental era el armamento misilístico, los drones. Efectivamente, en los dos ámbitos son muy buenos los iraníes y tienen un equipamiento fortísimo, pero esto no quiere decir que no vayan a recibir golpes precisamente por esos dos puntos débiles que sin duda ninguna Israel y quizás, no lo sabemos en qué medida se va a implicar, quizás también Estados Unidos, desde luego van a aprovechar
porque esto les da un amplio margen para continuar atacando y bombardeando Irán, y lo van a seguir aprovechando mientras prueban. Pero el equilibrio de fuerzas entre ese dominio del espacio aéreo por parte de Occidente, digamos, y ese dominio misilístico en el lanzamiento de misiles sobre Israel por parte de Irán, ese equilibrio parece ir oscilando progresivamente a favor de Irán, además de que se está demostrando que la defensa antiaérea de Israel está funcionando cada vez peor. Es decir, los nuevos lanzamientos desde Irán tienen cada vez más éxito. Vamos a ver esto cómo avanza en el tiempo, pero todo hace prever efectivamente que Israel, dentro de esa dinámica, vaya a resultar derrotado si no hay una implicación mayor de Estados Unidos. Pero claro, las tensiones para que Estados Unidos se impliquen van a ser también cada vez mayores dentro del propio Estados Unidos, precisamente por esto. Es decir, los grupos de interés pro-israelí tienen una fuerza impresionante en el ámbito de la financiación de grupos políticos y de responsables políticos, y también en el ámbito de los medios de comunicación en Estados Unidos, y van a utilizar hasta el final esa capacidad de presión precisamente en este momento, porque Israel va a estar en una situación de riesgo existencial como no ha estado nunca. Bueno, pues un momento de peligro para Israel, también para Irán, hablando de una guerra que se prepara para una guerra de hasta 2 años. Son las últimas declaraciones de altos funcionarios iraníes. Andrew, te quiero preguntar lo mismo. ¿Hasta qué punto se pueden involucrar tanto Rusia como China? Y también, bueno, si estás sorprendido o no con la condena a estos ataques estadounidenses, si esperabas una condena un poco más contundente por parte de Rusia y de China. De nuevo vuelvo a la incertidumbre y querría resaltar 2 cosas. Una, posiblemente el fracaso, o sea, el no haber acabado con el programa nuclear iraní en estas operaciones aerotransportadas han puesto a la administración americana en un dilema complicado, puesto que si el gobierno iraní resiste y sobrevive, está claro que su primera prioridad va a ser obtener a toda costa el armamento nuclear en el menor tiempo posible. Entonces, está claramente un objetivo que era separado de otro, están ahora puestos en una alternativa del diablo. Si no acaban con el programa nuclear iraní próximamente, en las próximas semanas, están condenados a acabar con el régimen iraní o debilitarlo de tal forma que no tenga la capacidad para hacer una bomba nuclear en un espacio de tiempo razonable. Así, están condenados a tomar una decisión que posiblemente sea el sueño húmedo de los chinos y los rusos de otra intervención terrestre americana en apoyo de Israel y de cambio de régimen en Irán, el cual les pondría en una situación de desangrar a América, como lo hicieron en Vietnam, como lo hicieron en Afganistán, como lo hicieron en Irak, mediante una intervención a nivel de proxies, y al mismo tiempo debilitar grandemente a la potencia norteamericana en la región. Por lo tanto, yo si fuera Irán estaría pensando en los próximos movimientos con mucha cautela, puesto que efectivamente los demás están jugando en su país. Su país es el tablero de juego en estos momentos y su régimen es posiblemente expendible, o sea, puede ser una víctima de la evolución de los escenarios, puesto que en un vacío de poder con los americanos en una situación de Estado fallido, como pudo ser en Somalia en su momento, o en otros sitios, estaría muy vulnerable a intervenciones mediante testaferros chinos y rusos para debilitarlos. Entonces, ellos están en un momento en que tienen que decidir si apuestan por extender la guerra y ir a toda costa a sus objetivos, que es armamento nuclear, echar a Estados Unidos de la región y acabar con el Estado de Israel, pudiendo acabar su régimen en el basurero de la historia, o
hacer una acción, como se hizo en el 2020, totalmente nominal, en la cual se intercambian, la arena brota en los dos lados, y llegar a un acuerdo negociado, posiblemente por Vladimir Putin, porque ya se ofreció como mediador, y los americanos sería la prueba inefutible de que entre los tres, la troika, China, Rusia, Estados Unidos, pueden resolver todos los conflictos. Una mediación rusa a este conflicto que desembocara en un acuerdo de un nuevo orden en Oriente Medio sería la prueba vital para consolidar que estas tres potencias revisionistas son las que van a marcar la pauta global en las próximas generación o dos. Y, por supuesto, le llevaría a posiblemente el sueño dorado de Trump y de Vladimir Putin, que juntos reciban el Nobel de la Paz en Oslo por haber llevado la paz a una región como Oriente Medio. Por lo tanto, estamos en un momento, vuelvo a mi primera intervención, la incertidumbre y las grandes decisiones que se van a tomar en las próximas semanas van a ser vitales y definitorias de un nuevo orden en Oriente Medio. Bueno, pues el mundo pendiente de Oriente Medio, de esta nueva escalada con los ataques de Estados Unidos, con también los contraataques de Irán apuntando a la base militar estadounidense en Siria, pero hablando de más represalias en las próximas 24 a 48 horas. Andrew, Fernando, Adrián, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros un día más. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Buen día. Adiós.